La voz de Carlos Puebla y sus tradicionales llega como un oleaje silencioso a la Costa de Marfil a las 10 de la noche. Alrededor de las canciones se intercalan noticias y consignas. Los locutores hablan lento y claramente. A veces se interceptan ciertas deficiencias de la programación, como una lucha que alguna vez hemos tenido y hemos dejado atrás. Pero la voz de Carlos Puebla y sus tradicionales tocadores de marímbulas y latas de betún, así como el resto de la voz del primer territorio libre en América, son descubiertas por la marinería noche a noche. Y es aquí cuando los brazos fuertes se relajan, cuando las miradas curtidas por el sol se vuelven misteriosas y ausentes. Todos los ojos van al este, donde se vieron luces por última vez, mientras las constelaciones observan en silencio. Yo empecé la gastronomía como ayudante a los 13 años. En el barco era el radionavegante, se le dice. Habían solicitado uno para la marinera de cubierta, uno para la sala de procesos y otro para trabajar en la lavandería. Yo era radiotrafista con alguna experiencia, pero no supe todavía, que lo llegué a hacer muy bueno. Además que en aquel tiempo tenía mucho auge, se hablaba mucho de eso y había escuelas de pesca y todo, entonces me embullé y vine para acá. El Ministerio de la Pesca hizo una captación en las becas para ir a estudiar estas profesiones del mar a la URSS. Cuando llegué a la flota cubana de pesca, cuando llegué a la academia ya era cocinero y recibí Playa Girón como mayordomo. Cuando vimos aquel barco precioso en el mar, estábamos cerca de él, era un barco, imagínate, al lado de un atunero aquello parecía un transatlántico. Que yo era la última tecnología, maravilloso, cuando yo entré a la sala de radio grandísima, que Silvio después nos acompañó mucho a nosotros ahí. Aquello parecía una nave cósmica, una cantidad de bombillitos, la tecnología moderna. Cuando regresé directamente a trabajar aquí en la flota cubana de pesca. Ya en el 69 Silvio se incorpora con nosotros en el barco Playa Girón. Cuando ya sube, vino la expectativa de toda la tripulación. Venía lleno de libros y cosas para el viaje. ¿Y qué va a hacer? Pero de marino, de poeta, de no sé qué, no, sí. Esas cosas después se fueron dilucidando. Era una persona muy fácil de hacer amistad con Silvio. Es decir, Silvio era una gente que era uno más, se convirtió en uno más del grupo. Yo ponía las trampitas para que no me llevaran el vino, pero como iba con él, él sabía, como yo las ponía, después venía y las quitaba. Y se llevaba el vino. La soledad hace masacre sin tregua. La soledad se sube al puente y golpea. La soledad llueve de popa a proa. Se deja atrás el próximo futuro, la posibilidad de no ser padre, la guerra azul temblando en la palabra y recostado al mar como única mujer. Un barco sigue al mundo. Oh, no. Ya no está dirigiendo. Oye, ¿te acuerdas? Coño, Chuchi. ¿Cómo está? Estamos sacando, Yo decía, ahora cuando llegue me dice Alberto, Roberto, porque Chuchi no se va a contar. Chuchi, claro que sí, el electronavegante. Oye, pues, los años pasan. Por el día, por la noche, el pescador sale a la mar no le ha puesto horario de navegar. Boga, 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 vuelve a bogar. Boga, 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 a trabajar. Por el día o por la noche, el pescador y su piel llevan red, llevan al suelo y más llevan de ver. Boga, 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 vuelve a bogar. Boga, 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 a trabajar. Una de las cosas que más me llevó a meterme en el barco fue saber
que el día que tuviera miedo me lo iba a tener que tragar, porque de ahí sí que no podía salir. Entonces era como mirar, tener la oportunidad de mirarle a la cara a un temor, ¿no? Y tener que enfrentarlo. Era un momento de transición. Yo estaba entre dos organismos culturales. Bueno, había sido parte del personal del ICR, había tenido un programa de televisión, había tenido problemas con la dirección del organismo, me habían suspendido de la radio y de la televisión. Ya yo formaba parte del staff de gente que habíamos sido trasladados para el ICAI para comenzar lo que fue el grupo de experimentación sonora. Pero bueno, también me alaba ese compromiso que tenía histórico con el mar. Me alaba la cosa también de que estaba la columna juvenil del mar y que eran gente que se metía mucho tiempo allá afuera y nadie les iba a cantar, no tenían actividades culturales. Me acuerdo que había una sola, en el Playa Girón había una sola película. No eran hombres de mar, Era la rusa un rostro de aquella. la muchedumbre. Un rostro de la muchedumbre, la americana, un rostro de la muchedumbre. Y es la película que yo más veces he visto en mi vida. Nos sentábamos a verla como si fuera un estreno. A partir de Silvio teníamos dos opciones. La película esa misma y Silvio con variedades, ¿no? Con variedades, no. Llegó un momento en que ya no había tantas variedades, o sea que yo me vine a convertir en una especie de rostro de una muchedumbre. Otro rostro. Otro rostro más de la muchedumbre. Pero bueno, siempre es mejor que haya dos rostros que uno solo. Claro. Hay opciones. Esto en el Pacífico. En el Pacífico, cuando veníamos de... Esto en el Pacífico. Los dos ahí pesábamos lo que pesa uno solo ahora. De dos, más o menos. Pero Silvio debe tener fotos de Playa Girón, porque tú tirabas muchas fotos en Playa Girón. Sí, yo tiraba muchas fotos. Bueno, esta foto es con la cámara mía. Sí, esta todas las foto tú fotos la que yo tienes. tengo son con la cámara mía. ¿Y este? Coño, mira tú eso. Mira tú qué cosa más loca. ¿Y cómo tú tienes esa foto, Luis Carlos? Mira, a ver. ¿Quién me la dedicó? Mira eso. En el Playa Girón te la dediqué. Bueno, al fin me voy esta noche o mañana, Luis. Espero no irme de los recuerdos. Mira tú eso. Espero quedarme sujeto al afecto por todos los hilos que tejió nuestra amistad atlántica. Coño, qué bonito. Qué lindo. Qué madre. Bueno, Silvio realmente se me acercaba porque primero que era el mayordomo del barco. Y entonces, bueno, él es un compañero que, bueno, siempre, si lo estaba escribiendo, estaba haciendo algún trabajo, alguna grabación, y teníamos que estar muy unidos para apoyarle a sus actividades, y él apoyaba las mías políticamente. Silvio me dice, ¿qué tú haces aquí en el barco? Digo, no, yo trabajo en la lavandería, que soy yo. Entonces, dice, ¿a ti te gusta la poesía? ¿Te gusta? Entonces, por ahí empezamos. En el caso mío, bueno, él me dedicó un libro que decía, por prestarme su máquina de escribir para escribir estas canciones. Es decir, las canciones esas donde él la escribió, no era mi máquina de escribir, era la máquina de escribir del barco. Desde que llegó al buque, hicimos muy buena relación. Conversábamos mucho, él es muy conversador, le gustaba mucho conversar sobre todos los temas. Y yo creo que él intimó ahí, hizo amistad con todo, con casi toda la tripulación. Es obvio que hay muchas canciones que hablan del efecto que hace el mar en los seres humanos, ¿no? O sea, la gente que va en un barco, las cosas por las que pasan, las emociones, la lejanía, la distancia, todo lo que uno deja atrás y cómo eso va sacando aspectos de la personalidad de los seres humanos que en condiciones en la tierra es más difícil encontrar. Para bien y para mal. Para bien en el sentido de la solidaridad, por ejemplo, en el sentido de que le pasa algo a alguien se cae al mar y se tiran tres a buscarlo, sin mirar el peligro que puede correr. Un pescador que se engancha en un palangre, se cae, lo arrastra como sus compañeros van por él. Ese tipo de heroísmo que es cotidiano en la vida de los marinos, de los pescadores. Y en el aspecto negativo, en ese sentido quizás un poco de la supervivencia, del egoísmo también, porque el hombre es así de contradictorio. Y una de las cosas que yo aprendí es que él le llama a las cosas por su nombre. Eso es muy importante. Uno ve
lo poco que respeta el hombre la vida, ya no la vida de los peces, sino la vida de los seres humanos, es muy decepcionante, porque yo creo que no hay derecho a destruir por el hecho de haber llegado a tener raciocinio y a poder manejar una serie de recursos y de especular con la química, con la física. Eso no nos da derecho a destruir todo lo que nos rodea. Todo lo contrario, lo que nos da es una tremenda responsabilidad. Si hubiera que usar la fuerza para que entendamos esa responsabilidad, yo creo que sería la única forma de fuerza con la que yo estaría de acuerdo sin reservas. Cuando se habla de que el mar curte al hombre, creo que lo curte de alguna forma, no solamente salitrera, sino también en su corazón profundamente. Lo curte. Es una gran escuela el mar, aparte de ser una cosa hermosísima y de ser parte de una de las partes más maravillosas de nuestro planeta. Nosotros debiéramos hacer, como cubanos que somos isleños, debiéramos hacer una vida más vinculada al mar. Y bueno, por todos los problemas que ha tenido Cuba, políticamente, los piratas, en fin, todo ese tipo de fenómenos que se dan en la isla, es más difícil. Hay muchas restricciones, todos los permisos y todo es muy problemático. Ojalá que algún día deje de ser así para que los cubanos salgamos más al mar, que es, digamos, parte de nuestro hábitat natural. Déjame decirte que toda la vida nosotros hemos sido muy ambivalentes, los marinos. Es decir, cuando estamos en el mar queremos estar en tierra, pero cuando estamos en tierra queremos irnos a navegar. Eso a cualquiera nos pasa. Eso a cualquiera que tú le preguntes te va a decir lo mismo. Es decir, cuando estás loco por irte, cuando te llevas 2 meses fuera, estás loco por regresar. Pero nada más llevas 1 mes en tierra y estás loco por volverte a montar en un barco. Es así, ¿no? Somos así, siempre hemos sido así. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy quisiera estrechar mi ciudad sumergida. Boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de quedar la canción, mi canción. Una noche nos metimos en una gambuza para sacar unas botellas de vino y el deso de la gambuza me cayó en un dedo, me reventó el dedo, lo tenía como una croqueta así abierta. Y el matarife aquel que tenían allá, ¿tú no te acuerdas? El jabalito aquel que no me acuerdo, que era una bestia. Sí. No, quería meterme el dedo en una cosa de cortar dedo. Es una tijera que tenía un hueco, decía, así con una mete el dedo ahí. Yo decía, no, hombre, no. ¿Qué voy a meter el dedo? Yo no me acuerdo del nombre. Se quería bailar el dedo este. Sí, para salir rápido. No estuviéramos ahora conversando aquí. Para que las cosas fuesen más agradables para todos, siempre ya lo que eran las diferentes especies de pescado que pudiésemos elaborar a bordo, pues las elaborábamos permanentemente. Yo le decía a la gente, no, yo era el lavandero de Playa Girona. La gente se pensaba que yo era el lavandero, que estaba en... No, que yo tenía una máquina lavadora, una centrífuga, un tambor secador de vapor, la máquina de planchar las sábanas, era un rodillo así eléctrico, todo era muy moderno. 3 turnos diarios, ¿no? De 8 horas. Sí. Se dormían 16 horas y 8 horas de trabajo. Eso es todo el tiempo, todo el día. Era brutal el trabajo y yo realmente no me sentía capaz de hacer eso. Yo dije, yo esto no lo puedo hacer. Yo practiqué durante 2 o 3 días, estuve ahí en la sala de proceso, pero de verdad yo dije, yo no puedo mantener el ritmo. Esto no es para mí, déjame seguir yo con mi guitarrita. A veces las comunicaciones se complican mucho
solamente tienes un horario, digamos, en el día solamente durante media hora es que logras tú comunicar con Cuba, porque fuera de esa media hora no te empatas con La Habana. Y si no logras comunicarte porque tienes baja potencia, el equipo tiene problemas, hay problemas con las antenas, es decir, cualquier problema, pues eso lógicamente crea situación a bordo tensa, porque la gente quiere comunicarse, necesita comunicarse. Se sufre la distancia, se sufre el recuerdo, se sufre el calor femenil, como digo yo. Después que uno está tanto tiempo ausente de su familia, el apetito mayor es recibir un telegrama, una carta. Como nuestro barco inicialmente iba para el norte, se le dio una provisión de alcohol muy alta, de ron y de vino. Y en ese viaje la gente bebía mucho también. Y realmente se era bastante benévolo en ese sentido, no se escatimaba. Cuando alguien quería beber, se le facilitaba que bebiera. Generalmente la gente se solía comportar bastante bien. Había cultura etílica. Yo creo que estábamos bebiendo con los rusos. Sí. Con un ruso con el que yo jugaba ajedrez, con Volodia. Era armenio. Era armenio. La competencia de Kurda fue con él. Sí, pero que me está diciendo él que le ganaste. Sí, porque fue lo que porque se tomaron el último trago y entonces él dijo, me voy que tengo que trabajar mañana. Tú te tomaste el que emparejaba con él, para quedar empatado, pero entonces después cogiste un poquito más. Gané. Canté las canciones que estaba componiendo que consideré que eran audibles. Otras un poco como que las componía más para mí mismo, con un poco de duda de que se fueran a entender o que fueran a seguir el hilo de ese argumento, como canciones que de pronto hice que hablaban de Edgar Allan Poe y cosas así, que eran descargas intelectuales mías, y entonces esas no las cantaba mucho. Cantaba un poco más las canciones que la gente iba a entender y con las que se iba a identificar más fácilmente, canciones que hablaban de relaciones de pareja, o canciones que hablaban de la realidad en Cuba, o canciones que hablaban de los pescadores y de los trabajadores del mar. Había una que la hice, la hice pensando en una persona que era un poco tímida a la hora de la relación, y se llamaba No vayas a cerrar los ojos cuando hagamos el amor. Y era una canción así bastante provocadora, muy liberal. Y a mí me gustaba cantar esas canciones por el efecto ese que causaba, ¿no? Un poco explosivo en la concurrencia, en el auditorio. No vayas a cerrar los ojos cuando hagamos el amor. Esa canción que te la pedíamos constantemente. Me acuerdo que cada vez que cantaba tenías que cantar. ¿Por qué me la pedían tanto? Se creaba una cosa de complicidad ahí, y como eran tantos hombres solos, y si hubiera hecho una canción pornográfica la hubieran asimilado también, encantados de la vida. No me dio por hacerla porque nunca realmente no es mi... Realmente no es porque critique tampoco demasiado eso, sino porque sencillamente no es mi forma de expresarlo. No vayas a cerrar los ojos cuando hagamos el amor. Piensa que es tarde para vivir del ayer. No te acostumbres con las mañas tan cristianas del pudor. Entrega el beso y abre brazos y al placer. Van a decir que pornográfico sentir, pero ellos mismos nos hicieron ser así. Mientras discuten, ven y desabróchate hasta la vida. Si desabróchate la vida, no te... Yo siempre me aliaba con los... Sí. Mayordomo también. Mayordomo también. Fíjate el pico, mira. El Goyo y tú, el Goyo en el Pacífico y tú en el... Goyo por eso. Yo en el Girón, Chuchi y yo en el Girón, y Laje en el... ¿En el Golfo Tonquín era? El otro, el Pacífico. La comunicación y la comida garantizada. Lo que él no le hacía tanta maldad al Goyo como me las hacía a mí, ¿no? O cómo hacer entender las orientaciones. Si las orientaciones se imponían como si fuera militar la vida, o si se explicaban para que la gente le entendiera, ¿no? Yo siempre fui más bien partidario, aunque venía de las Fuerzas Armadas,
quizás por eso también, de que lo mejor era conversar y hacerle entender a la gente por qué había que hacer las cosas, ¿no? Había otro tipo de tonterías. Hoy en día los muchachos se ponen aretes, no solo en las orejas, se los ponen en cualquier lugar. Se rapan, se dejan los pelos como quieren, se los tiñen. En mis tiempos eso no era así. O sea, llevar el pelo largo era un lío. Te podían parar en la calle, te podían hacer pasar un mal rato, un susto incluso a veces. O sea, había que estar dispuesto a enfrentar una situación como esa cuando uno salía con el pelo largo a la calle. Pero bueno, yo sabía que eso era algo tan superficial y que era un problema de costumbre. Entonces a mí me sorprendió mucho porque yo pensé, cuando yo llegué aquí al barco, yo pensaba, estos tipos deben estar más allá del bien y el mal. Como se meten tantos meses, son unos comecandela tremendos, ni se fijan en cómo anda la gente. Ellos mismos deben estar con unos espedrunes tremendos, deben ser unos salvajes, Y cuando llegué aquí, lo primero que hicieron es quererme pelar. Todos me querer militante y el carajo. Vamos a pelarlo. El que no entendía su manera. Yo de intermediario. Un día yo me desperté y cuando abro los ojos, lo que veo son unas tijeras así. Veo unas tijeras así y lo que pegué fue un bolío. Y era Sí, pero tú lo pelaste. Sí. Tú lo pelaste y después te le Yo lo pelé. Yo Yo lo pelé con el cuento. No, porque ellos todos me querían pelar. Todos me querían pelar. Y el jefe del grupo era acá. Me convenció de pelarme a mí primero. Te peló a ti. Y realmente, ojalá me hubiese pelado. Pero si no, que me pasó la máquina por los laterales y por el centro de la cabeza, que me dejó como un indio. Como un moicano. Un moicano. Me escondiste en la gambuza. Era una gambuza que estaba al lado de la cocina. Sí, que se lanzaba la tapa y sentada, pero allí estaba todo. Estaba el vino seco, el puré, los huevos, todo. Entonces, porque me estaba huyendo. Y cuando yo voy a abrir... Cuando viste que me encerré, él... Cuando yo me meto ahí, él dice, ahí mismo te quedas. Y me trancó como yo estaba pensando, ¿qué yo hago ahora? Se reventó huevos en la cabeza, se echó puré de tomate, se echó huevo en los bolsillos. Y entonces cuando destapamos la gambuza pensamos que el sitio se había caído, estaba herido o algo de eso. Dice que Alexis por poco se muere cuando abrió y lo vio lleno de... Alexis te cargó, ¿no? Alexis me cargó. Y de los brazos de Alexis empecé a tirar huevos. Hasta el capitán agarró huevazos ahí. Yo pensé que me iban a tirar del barco. Y de esas cosas que, bueno, hacía cada rato sus cosas así. Estuve trancado por una semana. Mira, total, mira, ya la vida me peló. Pero no. Te dio la razón. Hasta en el heroísmo funcionaba increíble la represión en ese sentido. Eso se convirtió aquí en una especie de obsesión para algunos. Y entonces yo empecé, para no buscarme problemas, para no tenerle que decir a uno, yo tengo el pelo así porque me da la gana, para no caer en eso y no ser pesado o más pesado de lo que ya era, metí un paquete que me tenía que dejar el pelo largo porque cuando yo regresara tenía que actuar en una película de época y tenía que hacer un papel de un tipo que tenía el pelo largo. Y entonces eso era una conversación. Aún así hubo gente que no se dejó en pelarme, que no entendieron. O sea, hasta ese punto era obsesiva la cosa, con una serie de problemas formales en las personas que realmente no significan, no tienen por qué significar más allá de lo que significan, que es que alguien no se quiere pelar, o a alguien le gusta ponerse un arete, o a alguien le gusta teñirse el pelo para vérselo de otro color. Hoy día se habla de cualquier cosa, de gays, de relaciones homosexuales. Todas esas cosas eran tabú en esa época, eran muy duros. Era muy duro, sobre todo para esa gente, para la gente que son así, ¿no? Era muy violento. Pero bueno, afortunadamente hemos ido superando
poco a poco las cosas. Mira, ahora se está analizando en la Asamblea el problema de los transexuales aquí en Cuba, para legislar en esa dirección de que la persona que sencillamente no se sienta del sexo que le tocó nacer, que su cabeza sea otro sexo, que le tocó fisiológicamente, bueno, tenga la oportunidad. Me parece que es un derecho humano. Ni remotamente en aquellos años nadie podía plantear una cosa como esa. Porque en primer lugar, todo se vinculaba a la política. Si tenías el pelo largo, eras contrarrevolucionario. Si eras homosexual, eras contrarrevolucionario. Todo era contrarrevolucionario. Todo pasaba por la revolución. Caballero, qué difícil se la ponen a la gente para ser revolucionario. Si cualquiera es revolucionario. Nada más que porque es revolucionario, porque entiende que la revolución es buena, pero coño, pues si se lo pones tan difícil a la gente, óyeme, qué difícil va a ser revolucionario, ¿no? Una manera muy estúpida de entender las cosas. Pero bueno, afortunadamente nos hemos ido abriendo. ¡Tadán! En el borde del camino hay una silla. La rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, en las ruinas que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Dicen que de San Antonio por el Vedado pasó, con su cuerpo endeble y su cerebro acerado. Camina de lado a lado con su cajón de guitarra, rasca que rasca la misma, amasando sus arpegios, inyectado por su mente. Muchacho de carácter férreo, se pone a cantar sus prosas que no son más que otra cosa que una fiera realidad. Se monta sobre fusiles, hace parir a una era. Cabalga sobre un jirón, le hace cantos a Sodoma, los océanos adoma. Se faja con fortaleza con un rabo de nube en el mar, que lo acecha por Dakar observando cómo sube. Pinta silueta en el aire como todo buen cubano y se va con metralleta a cazar un unicornio al continente africano. Adorna su sentimiento, le cambia el color al hombre. Perdona que te lo nombre, pero yo vivo el momento, cuando azules y rojos se robaron la comida y después dan la vida por salvar al propio hombre. Qué ilustre, qué sabio empeño, qué universal obra ha hecho, qué magnífica tonada de contenido perfecto. Adelante, caballero, caballero, está bien hecho. Está bonito, ¿eh? Coño, sí, estábamos.
Yo no me imaginé que iba a componer tantas canciones, pero fui preparado para componer, porque me llevé una grabadora con 3 casetes de 90 minutos. Indudablemente que esas cosas se conservan gracias a la grabadora. Fueron los hombres de Playa Girón los que inspiraron las canciones, fue la realidad del mar, de encontrarme con todas aquellas cosas, pero fueron más cosas. Yo me llevé un poco a la isla conmigo. Y si tú te pones a analizar los contenidos de las canciones, hay solamente una porción de ellas que habla de la temática directamente del mar o de la soledad o de mi entorno. El resto de las canciones habla de la situación que teníamos en Cuba en ese momento, de la situación difícil de supervivencia, de las incomprensiones que había dentro del sector de la cultura, de los problemas que yo personalmente tenía con el sector de la cultura, con ciertos sectores de la cultura, que no eran problemas personales, eran problemas conceptuales. Por eso ese viaje no podía ser una evasión, porque si yo me llevaba los problemas conmigo, no me estaba evadiendo de nada. Quizás ese tiempo, ese periodo de 4 meses en el Playa Girón y unos días, lo que me sirvió fue como de un distanciamiento reflexivo. Siento de pronto el gusto de un raro mineral. Me siento a veces hombre y muchas animal. Se confunde el deseo de calentar la piel con rugidos lejanos que recuerdan mujer. Y en una playa angosta caen del cielo estas reminiscencias de veneno. Yo no sé, pero hay días sin reposo que lo que tenga cerca lo destrozo. Muy primitivamente, casi salvajemente, con odio, con desprecio, con rencor, con palabras hirientes, con garras y con dientes, con rabia, con violencia, con horror. Yo me recuerdo que usted estaba en el cuarto de música y te ponía horas a componer ahí adentro, después lo llamaba uno. Le decía, ven para que escuches esto que compuse, a ver qué tal te parece. Entonces nosotros somos los primeros, la primicia musical de Silvio, era yo o Gerardo casi siempre quien llamaba. Y le ponía la grabadora esa que tú llevaste. Había que sonar ese Entonces yo le decía, Silvio, y parece que hay 4 guitarras sonando en vez de una. Ese era un viaje con regreso. O sea, nunca para mí fue un viaje ni la más mínima posibilidad de que no regresara. Cuando bajé a tierra en Las Palmas de Gran Canaria, hubo un momento en que me perdí, en que me extravié de los compañeros que iban conmigo. Y de pronto me vi en la acera de enfrente metido en un grupo de gente y ellos buscándome por una esquina. Y me sonreí y dije, bueno, este sería el momento para desertar, si yo quisiera desertar. O sea, me vino a la mente esa cosa. Pero no porque yo tuviera la idea de desertar, ni mucho menos. Sino porque yo sabía que siempre que alguien salía por primera vez de Cuba, existía un poco esa sospecha o esa espada encima de la gente, esa vigilia, esa suspicacia. Y en el caso mío, en que era una gente que entraba en contradicciones directamente, como yo había entrado, con una serie de elementos de la burocracia cultural, podía también interpretarse eso como una cosa desafecta. De hecho, en aquel momento había personas que me tildaban de contrarrevolucionario, que tildaban algunos textos de mis canciones de contrarrevolucionario. Entonces regresé porque soy cubano y soy de Cuba. Y no por irme, porque en definitiva yo me iba y yo podía seguir siendo el mismo ser humano donde quiera que estuviera. Y en el Playa Girón escribí una de las canciones, yo creo que fundamentales de todas las que yo he escrito, que es la que se llama justamente Playa Girón. O sea, cuando yo la hice, yo me di cuenta de que había dicho cosas que hasta ese momento no había conseguido decir. Sobre todo esa cosa de
dar una visión simple o simplificada, light, de problemas que no son simples, de problemas que en la vida son más complejos, y que tienen muchos ángulos desde donde tomárselos, ¿no? O sea, cuando tú hablas de un héroe tiene muchas aristas, muchas facetas, muchos ángulos desde donde tú lo puedes ver, ¿no? Y ese héroe, que fue un héroe en un momento determinado y que trascendió, también es una persona normal en otros momentos de su vida, y no siempre tiene una conducta de héroe. Entonces, ¿qué es lo que hace trascender la actitud de un hombre? Es estar en el momento justo, hacer lo que tienes que hacer y estar a la altura de ese momento. Es esa cosa de la canción Playa Girón, que dice esas dos líneas: si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Yo escribí eso cuando tenía casi 23 años. Bueno, yo me demoré 23 años, podría decirlo, en llegar a esa conclusión. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pescar y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Tú me perdonas, pero yo nunca me sentí superior a nadie, porque me daba cuenta que no podía aportar al nivel que aportaba cualquiera de los hombres del Playa Girón. Realmente era una cosa para mí asombrosa. Eso fue una gran escuela, una escuela humana, una escuela laboral, una escuela en todas las dimensiones habidas y por haber. O sea que yo realmente lo que fui, yo llegué asombrado al Playa Girón y me fui todavía más asombrado y más admirado de lo que... Y realmente no hice más y mejores canciones porque no me salieron, pero realmente lo que sí siempre dije en todas partes es que la flota y el trabajo que ustedes hacían merecía ser más destacado. Y traté de que así fuera.
Esa es la cosa. En realidad lloré, abrazado a la banda de estribor, cuando estaba entrando. Y no lloré por la emoción de regreso, lloré de ver La Habana así. Un poco, miren esto a lo que hemos vuelto, a lo que regresamos, mira cómo estamos. Y bueno, las cosas no parecían mejorar. Y era duro, la vida era dura para todo el mundo. Lo que casi todo el mundo era muy revolucionario en esa época. Realmente había muy poca gente. Siempre hay inconformes, ¿no? Bueno, y los mismos revolucionarios también somos inconformes. Pero bueno, en definitiva fue lo que nosotros escogimos y había que asumirlo. También había una gran alegría en volver, ¿no? En volver a ver a la familia, mi madre, los amigos, compañeros. Curiosidad por ver las canciones que habían hecho mis compañeros de trova. Cuántas canciones habrá hecho Vicente, cuántas canciones habrá hecho Noel, cuántas habrá hecho Pablo, cuántas habrá hecho. Estarán dando ya el grupo de experimentación sonora. Y para mí es un orgullo, siempre ha sido un orgullo haber sido marinero y haber estado en la flota de pesca. Para mí ha sido una cosa muy importante. Caló fuerte en uno por la relación, porque uno después vio en qué se fue convirtiendo Silvio también, que no lo era en aquel momento, porque Silvio en aquel momento era alguien sí famoso, conocido, pero no era Silvio en letras mayúsculas que es hoy, ¿no? Entonces ver que tú fuiste y estuviste con alguien en sus momentos de que surgía, cuando era, y que eso claro que repercute en ti, te hace sentirte algo importante en ese sentido, ¿no? Después veía a Silvio por televisión y siempre lo decía con orgullo, él era amigo mío. Y yo sabía que era amigo mío. Sí. Y nos marcó porque siempre que se dijo Playa Girón, siempre que se hablaba de Silvio Rodríguez, nosotros éramos copártices de eso. Es decir, ese es mi amigo, ese es mi compañero, ese participó conmigo, ese nos ayudó a pescar, digamos, a la sala de proceso, a la gente de Chichorro, donde hiciera falta. Y era, sin embargo, y es quien sigue siendo Silvio Rodríguez. Entre los compañeros de flota cubana de pesca, incluyendo en ellos a Silvio Rodríguez y mi familia, no hay ninguna diferencia. Él cumplía 23 años y él me dice, ¿tú sabes hacer tatuajes? Yo sí, como si yo supiera de eso. Y buscaron allá arriba en el puente de mando tinta china. Él decía eso de que hacérselo en la mano, porque en la diestra, que es por la mano, por una tradición que existe de tatuarse la diestra. Y entonces hablamos de, bueno, las cosas que tú mencionas la muerte. Entonces hicimos, se hizo ese dibujo, la calaverita, con la flor abajo. Me queda esto. Algo que yo sabía que no se me iba a borrar nunca. Por eso no lo hice. Cada vez que yo quiero recordar el Playa Girón, lo tengo ahí a mano. Y en la mano, valga la redundancia. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz.
plena luz, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, 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 en plena luz.